Hablando del expresionismo nuevamente, vamos a platicar de un pintor que es irreverente, tan irreverente que en Londres y en Alemania lo censuraron por sus cuadros y son pinturas, no son fotografías, porque si tenía pezones, porque si tenía los miembros, que Ujú. si se le veía a la mujer sus genitales, pues lo censuraron. Ni que estuviera, o sea, no censuran la pornografía, ¿no? O la venta de revistas pornográficas en los puestos en Inglaterra o en Alemania y censuran obra de arte. Así es, el cuerpo es cuerpo, pero muchas veces depende de la mirada, del significado, ¿no? Porque también la frontera entre el arte y la pornografía, pues genera todo un debate, ¿no? Inclusive en vida a él se le acusó, ¿no? De hacer escenas lo suficientemente explícitas para considerarse pornografía. Este artista es Egon Schiele, uno de los máximos representantes del expresionismo vienés, alumno de Gustav Klimt, colega y contemporáneo de Oskar Kokoschka, gran admirador de Van Gogh y de Edvard Munch. Entonces es un personaje fantástico, con una gran producción. En su breve vida muere a los escasos 28 años ¿Cómo? de la ¿Por? influenza española, ¿no? De la fiebre, de la peste que ataca Europa, ¿no? No les bastó la gran guerra, ¿no? Y después, pues llega también acompañada con esta terrible enfermedad que pues deja sin vida tanto a Gustav Klimt como a Egon Schiele y a la que en ese momento era su esposa, junto con muchas otras personas. Egon Schiele es un personaje realmente misterioso, ¿no? Porque él tiene como esta gran contribución al arte de que convierte el boceto, el dibujo preparatorio en una obra total. ¿No? O sea, vemos, no sé si los que nos están escuchando conocen la obra de Gustav Klimt, seguramente El beso, que es una Ujú. obra pues altamente decorativa, sinuosa, inclusive lujosa, porque trabajaba con hoja de oro, Es correcto, hasta rompecabezas espectacular. se han hecho de él. Sí, no, en tazas, en playeras, en máscaras, absolutamente en todos lados vemos la elegancia de Gustav Klimt y lo que hace Egon Schiele es que él trabaja más bien con el dibujo, tiene esta como línea fluida, esta gran facilidad que inclusive tenía la habilidad de hacer retratos solo mirando al efigiado sin voltear a ver la Ah, hoja. caray. Y con esta línea fluida podía hacer los trazos, Yo ¿no? creo Y que traigo completarlos. yo creo que traigo algo de influencia de él porque cuando yo estoy escribiendo no veo y veo mi letra. ¿Ya viste? Por Bueno, eso pues no así entiendo. tendrías que intentar hacerme un retrato sin voltear a ver la hoja y a ver si con una misma línea podrías trazar todo mi rostro, el cuerpo. Sí, Entonces tú. tenía esta gran habilidad y es un ejercicio, bueno, todos aquellos que nos están oyendo lo pueden intentar, Sería un ¿no? padre Y ejercicio, supongo ¿no? que después de intentarlo varias veces, cada vez quedarán mejor nuestras versiones. Otro aspecto interesante en él era su físico. Era alto, pero extremadamente delgado. Tan delgado que a la hora que llega la Gran Guerra no lo reclutan para irse al campo de batalla. Le ponen trabajos menores dentro de una oficina porque dicen, no nos va a aguantar nada. Y efectivamente, pues no aguantó nada, ¿no? Pero no Muere de comía o gripa. era flaco, ¿por qué? Porque fíjate, tengo un conocido, Félix Ramírez, que es Ujú. un experto en perfumes, alto, 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 flaco, 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 muy elegante siempre, muy Ujú. chavo él, pero yo creo que es la persona más flaca que yo conozco. Pues posiblemente tenía la composición, ¿no? De Egon Schiele era de extrema delgadez y por el otro lado, pues tenía como todo este espíritu rebelde de desvelarse, quizás tomar, ¿no? Experimentar con sustancias. Entonces, pues también Mm. no tenía una vida muy ordenada, inclusive se metió en problemas con la ley estando en vida por sus actividades que se consideraron pues poco ¿Qué morales, hacía ¿no? orgías o qué? No, bueno, él tiene como, por un lado, tiene esta primera formación con Gustav Klimt, en donde vemos que Ujú. sigue la línea, ¿no? Como súper estética y elegante de su maestro, pero justo en este momento conoce a una mujer de nombre, bueno, le llamaban Wally, que se convierten como en dinamita pura. Ella era modelo de su maestro y se convierte en su modelo, pero también en su pareja sentimental, en su cómplice, y empiezan a explorar
el erotismo, la sensualidad, la sexualidad a un gran extremo, en donde inclusive la propia Viena los empieza a ver raro, entonces tienen que irse a las afueras de la ciudad. Pero fíjate, Austria ha sido siempre muy moderno en muchas cosas y muy conservador en otras. O sea, en el tema de la élite que iba a los conciertos, que iba a la ópera, toda esa élite de alto nivel económico era muy conservadora públicamente, aunque muy reventada dentro de su casa, ¿no? O sea, hacían aquelarre y medio. Ahora, él no era de la élite. No sé si la modelo era de la élite. No, ninguno de los dos era de la élite. Sin embargo, Egon Schiele se convierte en el pintor más importante de Austria, ¿no? O sea, junto con Gustav Klimt, pero comercialmente empiezan a comprar mucho sus obras, que inclusive son bocetos, son dibujos preparatorios, ¿no? Entonces empieza a tener un gran éxito comercial. Sin embargo, hay como una controversia estando en uno de los pueblitos a donde se van a refugiar y experimentar Wally y él, en donde está involucrada una pequeña de 13 años, cuando la edad pues consensuada era 14 y los padres lo denuncian de haberla pervertido, entran en un juicio terrible, en donde también pues la niña queda expuesta, le hacen una prueba de virginidad en donde ella sale que pues permanece siendo virgen, ¿no? Entonces se echa como 20 días Egon Schiele en la cárcel, tiene que quemar algunos de sus obras, y pues sale, pues no sé si bien librado, pero bueno, sale sin ser culpable de los cargos de pedofilia, ¿no? Pero de alguna manera lastimado socialmente. Una pregunta y un comentario. La edad consensuada era 14 años, ¿para qué? ¿Para tener relaciones? Para aceptar tener relaciones. Sí. ¿Ves? Te digo, eran muy modernos. No sé si eso sea moderno, eso es terriblemente brutal. Terrible. Pero imagínate qué locura, qué apertura de estos austriacos claro, que permitían eso, que no se permitía igual en toda Europa. O sea, la vida era mucho más rápida, ¿no? Porque también la esperanza de vida era muy corta, entonces la niñez, la infancia también era un tiempo mucho más corto, ¿no? Claro. Inmediatamente, sobre todo a las niñas, habría que casarlas inmediatamente. No quiere decir que una niña podía estar por la vida, pues acostándose con cualquiera. Pues no, pero alguien podía casarse con una pequeña de 14 años, ¿no? Imagínate. Me parece brutal, pero bueno, esta pequeña tenía 13, pero ella solo pasaba tiempo con ellos. Hay bocetos de niños que también pueden resultar muy incómodos, ¿no? Entonces tiene como este rasgo altamente controversial, que pues tanto que en el 2018, que se celebran los 100 años de su muerte, empieza Viena a promocionar, ¿no? Múltiples exposiciones que hay en torno a su figura, y es el gobierno de Londres y el de Berlín que deciden censurar la campaña publicitaria que elige Viena, ¿no? Para difundir este festejo. ¿En Viena no lo censuraron? No. Entonces aquí vemos este boceto de esta línea fluida que bien les digo, altamente influenciado también por Toulouse-Lautrec, y dice, bueno, lo sentimos 100 años después, ¿no? La obra de Egon Schiele sigue siendo demasiado libertad, ¿no? Demasiado libre. Y por eso, pues, tenían como estas franjas en donde censuraban partes del cuerpo, como el pecho, como la entrepierna, ¿no? Porque otro aspecto que hacía Egon Schiele y que no se solía hacer dentro de la pintura académica es incluir el pelo púbico, ¿no? Entonces se borraba en una pintura académica cuando se trabajaba el desnudo, él lo expone, o inclusive los pezones los pone de color rojos para detonar como las zonas de placer, ¿no? Las zonas erógenas, y pues eso, por supuesto, con una gran potencia, con una gran pasión, que pues podía herir las miradas mucho más sensibles, ¿no? Y que, pues, lejos de admirar como la gran facilidad que tenía por captar la naturaleza humana, el mundo de los deseos, la sensualidad, el uso abierto de los cuerpos, ¿no? Pues se escandalizaban por estos temas, ¿no? Y también por el camino hacia lo feo, como la renuncia de la belleza basada en armonía y proporción. Cierto, porque y yendo hacia la estética de lo feo. Este hombre que está ahí pintado es feo.
Es él, es un autorretrato, tiene No me digas, muchísimos tan feo de... era este cuate, a ver, No, acércalo. no era tan feo, pero él decide este camino, ¿no? Como la estética de la fealdad, ¿Me acercas, por favor? que se aleje un poco de la pintura académica que tanto ya les molestaba y que sentían caduca, ¿no? En estos tiempos hay que pensar que pertenecía a este movimiento del expresionismo que buscaba, por un lado, un estilo personal, subjetivo, fuerte y que planteara una nueva lectura del arte, ¿no? Entonces, El comentario que yo te quería hacer es que al no pertenecer a la clase social alta en Austria, pues visitaban los bares comunes y corrientes de la ciudad con sus reventones, con sus orgías, y a este cuate y a su novia Wally, Wally. pues les encantaba exhibirse, eran muy exhibicionistas. Y se agarraban a faje, besos y más ahí no en los sé bares. si lo hacían tanto como públicamente, pero sí dentro de sus cabañas, ¿no? Y no siempre estaba sola en el sentido de experimentar, no sé tanto si eran orgías o no, pero sí hay como pues una permanencia, ¿no? De que el tema principal para Egon va a ser el cuerpo, ¿no? Va a ser el desnudo, va a ser estas actitudes retantes, sobre todo femeninas, como se puede ver aquí en esta imagen. Nuevamente una línea marcada que deja muy claro el contorno. Otro aspecto interesantísimo es que están en un no lugar. Entonces el espectador no puede huir, no hay nada que lo distraiga más que esta figura ingrávida que pues se mueve en el espacio pictórico con un fuerte escorzo. Entonces vemos también que hay como un pleno dominio del espacio, aunque hay una renuncia, ¿no? Del espacio donde se sitúan estas figuras. Pero y nos tiene llama movimiento, la atención la figura tiene totalmente. mucho movimiento. Son súper sinuosos. En este caso, Wally se encuentra apenas con un camisón. Resulta muy sensual la evidencia de algunas partes desnuda, mientras que otras permanecen vestidas como las medias y los tacones. Tacón, el camisón, ¿no? Que es casi del mismo color de su piel, pero lo que más afrenta es esta mirada, ¿no? Esta mirada de sentirse certera y no era otra cosa que una niña. También eran muy jóvenes los dos, experimentando pues, las potencias, ¿no? Del cuerpo en términos sensuales y eróticos, ¿no? Aquí vemos otro escorzo, ¿no? Ya con menos ropa. Ella está con menos ropa, desnuda de la parte de arriba, pero se tapa 3/4 partes del pezón y el pecho con un brazo, y con el otro brazo levanta la pierna derecha, hace un doblez, deja la entrepierna abierta donde podría, como invitando a tener sexo, pero está cubierta con ropa, entonces con las piernas abiertas y una pierna levantada, ¿no? Exactamente, Una en esta clásica posición sexual. Y hoy hablando de Egon Schiele, este austriaco que se autoexpulsó por la crítica, que era demasiado travieso para la época, con su novia Wally, una modelo. En este cuadro ella se ve muy bien, se ve bonita en esa, ¿qué es acuarela? Efectivamente, jugaba mucho con las técnicas y le gustaba la acuarela, ¿no? Que se escapa, que es como el elemento agua, que logra estas ciertas transparencias en donde las figuras también se funden con el fondo del papel. Otro aspecto interesante en aquella época y que era un signo de belleza rebelde era la cabellera rojiza, ¿no? La cabellera que ya hemos estudiado en otras sesiones que hemos tenido, pláticas, que la figura de María Magdalena, por ejemplo, esta figura de la mujer adúltera, desde la Biblia se representa occidentalmente con una enorme cabellera roja, ¿no? Que alude al fuego, al placer, al pecado, ¿no? Entonces tiene como esta significación y los expresionistas retoman este elemento, igual que los simbolistas, la pintura moderna retoma este elemento para exaltar esa potencia que tiene la mujer, ¿no? Que tiene la capacidad de seducir al hombre con sus atributos y con su intuición, ¿no? Y que la convierte como en esta atracción peligrosa, ¿no? Que funde estos lados contradictorios, ¿no? Que se conoce muchas veces como el símbolo diablo o la mujer fatal, ¿no? Que se pone en boga
sobre todo dentro de las clases más bohemias, ¿no? Como la que podría pertenecer Egon Schiele y pues la propia Wally, ¿no? Que en realidad lo que podemos traducir es que, hablando de la vida privada de Egon Schiele y ella, pues sí vivieron un amor muy intenso, ¿no? Y podríamos pensar que fue el amor de su vida, aunque no fue la última mujer, porque él en algún momento se da cuenta que tiene que casarse con alguien mucho más estable y con una posición social mucho más alta para que le abra la posibilidad de una clientela. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, desgraciadamente, pues deja a Wally y empieza una relación con la que será su esposa Edith, que, como les mencioné, ¿no? Tenía una mejor posición social, y le propone a Wally que puedan hacer como una especie de relación abierta, por así decirlo, Ok. ¿no? Es decir, yo me caso, me establezco, tengo hijos, pero nos vamos de vacaciones, seguimos teniendo nuestras sesiones de arte y sensualidad, ¿no? Y no paramos esta energía. Wally no lo acepta como es de esperarse, ¿no? Renuncia a eso y decide meterse de enfermera en la Gran Guerra y muere de fiebre escarlatina poquito antes de que muera Egon. Egon. Ahora, él era muy desafiante, su obra es desafiante, Su obra es su extremadamente. actitud es desafiante ante a la alta sociedad. Pero Siempre ha estaban sido. fascinados. Por Los eso, coleccionistas de arte siempre por pues, tienen esta desafiante. como contradicción, ¿no? Y veían la potencia expresiva. Obviamente posteriormente el nazismo lo persigue, ¿no? Hay mucha obra que se pierde porque se considera uno de estos artistas prohibidos, ¿no? Pero ¿Él era judío o qué? ¿O por no, qué lo persiguen? por su temática, ¿no? Entonces, muchas de sus piezas se pierden, ¿no? Porque las queman Como o si las los nazis destruyen. hubieran sido muy Puritanos. Exacto, muy puritanos y no abusaban. Es que siempre hay como esta doble moral, que es mucho más fácil señalar que reflexionar sobre nuestras acciones, ¿no? Entonces, Eran en el tremendos. caso de Egon Schiele, pues recibe varias pedras. Hoy en día, ¿no? Puede levantar susceptibilidades, como bien lo dices, ni siquiera es fotografía, estamos hablando de un boceto, ¿no? Una figura hecha con un carboncillo y después coloreada con acuarela o con óleo sobre un papel, ¿no? Entonces es algo impresionante, pero lo que es impresionante es que si se necesita censurar por estas miradas, quiere decir que tiene una fuerza creativa y expresiva fortísima, Correcto. ¿no? De lo contrario, no levantaría ámpulas, ¿no? La muerte y la doncella en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, esta es una obra que hace para despedir la relación con Wally, ¿no? Entonces está él viéndose con un aspecto muy mal, como en una forma de círculo, nuevamente retoma este elemento orgánico de Gustav Klimt, de su maestro, y envuelve a la pareja en un abrazo en donde se despiden los dos. Vemos que ella tiene una pierna muy fuerte, pero el brazo súper delgado, ¿no? Tiene como esta habilidad de, pues digamos que desafiar las proporciones naturalistas de la figura humana y hacerlo a favor de una expresividad, ¿no? Ella, pues de rostro mucho más blanco, él de apariencia grisácea, como si fuera, pues la muerte misma, ¿no? En un beso que se sabe que es de despedida y que parecería que está pues viendo, ¿no? La próxima muerte de su amante, ¿no? Entonces es un cuadro de despedida que hace una vez que pues termina la relación y los dos se separan. Y aquí vemos un retrato, lo buen retratista que es, y otra característica que tenía el expresionismo es que muchas veces usaba colores arbitrarios a la realidad visual, ¿no? Coloreaba con verdes, con rojos, verdes militares, rostros, además. El sombrero sí, porque a él le encargan hacer algunas cuestiones de oficina cuando lo reclutan, pero también llevar a los prisioneros a sus celdas, que muchos de ellos eran soldados rusos, y mientras los lleva, los retrata sus celdas, ¿no? O sea, no puede evitar el estar produciendo, ¿no? Tiene una enorme producción, una gran cantidad de bocetos, 3,000 dibujos, o sea, es realmente, en su corta vida, fue uno de los artistas más prolíficos. Sí, cómo no. Ese cuadro, la mirada es
fija, intimidante. Es un soldado viendo a una persona como retándolo, como levantando las cejas, su bigotito, que se usaba en aquella época, de cara larga, él, con pómulos muy marcados, y nuevamente no hay nada en el escenario más que el soldado. Claro, y vemos que está rapadito de lado y tiene un copetito. O sea, con muy pocos detalles logra dar un gran número de información, ¿no? Y bueno, vemos que estas caras largas, estos colores arbitrarios, no solo los aplica a aquellos que retrata, sino a sí mismo en cuanto a su imagen, el pelo crespo con el que se representa, las entradas en la frente, ya entradas como huidizas para marcar, ¿no? Lo extremo de su... La alopecia. Pues Empieza no, pues quizás se anunciaba un poquito la calvicie que nunca llegó, porque al morir a los 28 años, ¿no? Efectivamente, pues no tuvo tiempo más que de pintar, ¿no? Desaforadamente, y plantear una nueva posibilidad de la representación del cuerpo que no había visto hasta este momento el arte, ¿no? Entonces creo que sí hay como un punto de quiebre una vez que pasa esta ráfaga, ¿no? Intempestiva de la obra de Schiele, y que pues quizá después, ¿no? Ya con el nazismo y eso, voluntariamente fue olvidado, ¿no? Pero se ha estado rescatando, aunque hoy todavía nos estamos dando cuenta que hay como choques, ¿no? Hay como un poco un falso entendimiento del cuerpo, ¿no? Pues muy bien, Nuria Galán. ¿Dónde te leemos, encontramos, seguimos? ¿Qué viene nuevo? Bueno, nos pueden buscar en las redes sociales con mi nombre, en Instagram, en el Palacio de la Escuela de Medicina, que por favor nos visiten. Y bueno, estamos por publicar un nuevo libro maravilloso que pues si nos invitan podemos venirles a platicar. Ya, también. Invitada desde ahorita, Nuria Galán. Muchas gracias. Es Nuria Galán con doble L, Gallán. Ajá, y de dedo. ¿De dónde es tu apellido? Pues dicen que francés. Dicen. No sé. Ajá, sí tienes look francés. Es de Orizaba, Veracruz. Bueno, cerca de Francia. Exactamente. Bueno, más cerca de Francia así que... es. Bueno, es que los franceses llegan Yo hacia creo que llegaron por 1700 a Veracruz y se extienden hasta Puebla, pero a 1700 en búsqueda, no por la Segunda Guerra, sino en búsqueda de nuevas inversiones. Pues aquí ya estamos totalmente tropicalizados. Muy bien. Es Nuria Galán. Voy a una pausa y regresamos. 88.9 Noticias, información que sirve a iHeartRadio y todas las redes de eddiewarman.tv.